Dígale eso a la ministra de Cultura, que está proponiendo que le cambiemos el nombre al Día de la Raza, que en realidad es un proyecto de ley para cambiar varias cosas, para cambiarle el nombre a la economía naranja, para cambiarle el significado, resignificar algunos conceptos. Señora ministra de Cultura, Patricia Ariza. Ministra, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ministra, ¿por qué quiere el gobierno cambiarle el nombre al Día de la Raza? Por lo que acaba de decir ahí uno de los que están entrevistando, yo creo en una sola raza, la raza humana. Lo que creo es en la diversidad cultural, entonces por esa razón ayer María José Pizarro, acompañada de los artistas, y presentó un proyecto de ley que es cambiar la noción de ese día, que es ayer se celebraba el Día de la Raza, y además de cuál raza se va a celebrar. Entonces, cambiar el nombre por el Día de la Diversidad Étnica y Cultural. De la diversidad cultural. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo? Porque celebrar el día de la llegada de Colón, habría que celebrar también la resistencia indígena frente a ese día y todo lo que ha pasado. Entonces la vida siempre tiene dos lados. Entonces por eso me parece mucho más inclusivo, mucho más justo, mucho más contemporáneo, porque por ejemplo las Naciones Unidas también están de acuerdo con no ponerle a un día el Día de la Raza, sino el Día de la Diversidad. Sí. Ministra, el que decía que solamente había una raza aquí es el padre Linero. ¿Usted está de acuerdo en que solo hay una raza? Sí. Pues la raza humana. Sí. ¿Y por qué no celebramos la raza humana? Si ahí cabemos todos. Porque no es una raza. Los humanos no somos una raza, somos una diversidad. Somos una diversidad étnica y somos como en la naturaleza, no hay una sola mata, no hay un solo árbol, somos una diversidad. Entonces, pues hay que tratar de nombrar las cosas para que en las palabras también sean inclusivas, incluyentes. Sí. Ministra, usted propone cambiarle el nombre al Ministerio de Cultura, propone cambiar el nombre al Día de la Raza, propone cambiarle el nombre a la economía naranja. ¿Estoy en lo cierto? Es que la economía no es naranja, es multicolor. Entonces, nosotros no, digamos, el problema con la economía naranja fue que ocupó una centralidad en el ministerio que no tiene por qué ocuparla. No es que no creamos en las industrias creativas, en las industrias culturales, ni mucho menos. Existen y tienen que tener un lugar en el ministerio, pero no pueden ser el centro del universo, no puede ser. Colombia es una diversidad cultural, tenemos que reconocer la diversidad cultural, la diversidad en la naturaleza, la diversidad en los saberes, la diversidad de pensamiento. No somos un pensamiento único, no somos una única cultura, no somos un único saber. Entonces, por eso le queremos cambiar el nombre al ministerio, para que sea más incluyente, y es algo que ha sido muy reconocido en particular por las comunidades indígenas y afrodescendientes. Sí. Ministra, ¿y usted cree que esos cambios de forma, cambiarle el nombre al ministerio, cambiarle el nombre a la economía naranja, cambiarle el nombre al 12 de octubre, a la fecha del Día de la Raza, qué arregla, ministra? Arreglan mucho, porque las palabras significan, crean realidades. El lenguaje crea realidades. Entonces significan mucho. Además, no va a ser solamente cambiar el nombre, es también cambiar muchos de los contenidos. Es también llamar al reconocimiento. Los saberes no estaban incluidos en la cultura, en el nombre del ministerio, aunque sí hay programas, por supuesto, que atienden los saberes. Pero ahora, desde el nombre, se reconocen los saberes. Por eso era importante cambiárselo. Sí. Ministra, ¿es cierto que el gobierno anterior ya le había cambiado hace un par de años el nombre al Día de la Raza? Creo que sí. Creo que sí. Ese tema del cambio de la raza ya venía anteriormente. Y sí, ya venía, ¿no es cierto? Sí, me están diciendo aquí en el ministerio que sí. Sí. Entonces lo que se hace con esta ley es formalizar ese cambio, formalizarlo de manera legislativa. Pero ministra, le dicen que sí, ¿usted no sabía que sí? ¿Cómo así?
Yo sí sabía. Tengo en mis que manos la resolución, ministra, del año pasado, de mayo del año pasado, en donde una resolución firmada en el Ministerio de Cultura. Artículo primero, Sí. establecer el día 12 de octubre de cada año como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. Estaba la resolución del ministerio, pero no estaba la ley. La ley se presentó ayer. Por eso, pero ¿y para qué tienen que hacerlo por ley si ya hay una resolución? Una resolución aquí dentro del ministerio. Sí. ¿Me comprende? Sí, 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 le comprendo. Y por eso le pregunto, ministra, ¿se necesitaba una ley? Sí, es muy importante la ley para que sea una cosa nacional, porque el ministerio no es la cultura colombiana, el ministerio es una institución que digamos, al servicio de la cultura colombiana. Entonces, cambiar la ley, eso significa también la atención de los departamentos, de los municipios, de las entidades culturales y no culturales. Ministra, esto es prioridad, se lo pregunto con todo el respeto por las cosas, digo, que tiene su ministerio a cargo, los artistas, todo lo que estaban reclamando, incluso quienes apoyaron en campaña al presidente Gustavo Petro. ¿Era prioridad una ley para cambiarle el nombre al ministerio y a otro tipo de situaciones que hay allí en su cartera? No es el único proyecto de ley. Estamos haciendo una agenda legislativa muy importante, una agenda legislativa que incluye muchas cosas. O sea, desde el día que entramos al ministerio estamos trabajando de la mano de los artistas, estamos trabajando de la mano de las comunidades. Ahorita tenemos el estallido cultural que va a cubrir cerca de 200 municipios. No es lo único que estamos haciendo, es una parte de lo que está haciendo el ministerio y es una parte importante porque es muy incluyente. Sí, ministra, ¿por qué se acaban los estímulos que había el programa CoCrea, que estimulaba actividades creativas relacionadas con la cultura? ¿Por qué se acaban esos estímulos en la reforma tributaria? Mire, nosotros hemos logrado que todas las exenciones, que hay un asunto con CoCrea que lo estamos tratando de solucionar. Estamos esperando conversarlo con el ministro de Hacienda. Entonces, pues eso está pendiente. Pero todos los demás estímulos se han mantenido, por ejemplo, y para eso ha habido un incremento de presupuesto para el Ministerio de Cultura, el más alto que ha tenido en toda su historia. No es suficiente, por supuesto, pero es un esfuerzo muy grande porque yo creo en la reforma tributaria, me parece que es absolutamente necesaria, y entonces ahora entra la discusión, por supuesto, ya de la distribución de los presupuestos. Sí, sí. Pero es decir, todavía está sujeto a una conversación con el ministro de Hacienda la posibilidad de que no se acaben esos estímulos, que son muy importantes. Sí, todavía está sujeta a una conversación, porque también tengo entendido que había un hueco enorme de lo que era obras por impuestos, no solamente en CoCrea, sino en otras entidades. Y CoCrea, yo lo que creo, estoy convencida, es que digamos, en el ministerio tiene que existir una política frente a la posibilidad de que la empresa privada participe, apoye la cultura. Eso me parece muy importante y eso va a tener un lugar en el ministerio. Vamos a ver de qué manera. Estamos en esas conversaciones, tanto con el ministro de Hacienda como con los parlamentarios, como aquí al interior del ministerio. Pero desde el primer día hemos estado en encuentros con la gente de cine, incluso con las plataformas, con los diferentes sectores, para que se mantengan las exenciones para la cultura. Ojalá. En el caso de CoCrea, si queda, tiene que reformarse también, porque lo que a mí personalmente me interesa y a muchas personas aquí en el ministerio es que los apoyos, si hay apoyos de la empresa privada, sean exclusivamente para la cultura y no para otras cosas. Sí. Ministra, una pregunta final. En el presupuesto para el año entrante, que usted dice va a ser el más alto de la historia, ¿cuánto le está creciendo porcentualmente, si tiene el dato? Porcentualmente no. No tengo el dato en este momento, pero sí ha crecido. ¿Cuánto ha crecido el presupuesto? Ya le digo, un momentico, estamos mirando acá.
Entonces hay un incremento, no es suficiente. Okay. Esperamos que sea mayor, pero porque la responsabilidad del ministerio frente al país es enorme y las expectativas son muy grandes. Sí. Y nosotros tenemos unos ejes que necesitan una inversión importante. Por ejemplo, uno de los ejes es la cultura de paz. Sí. Ministra, le pregunta a un oyente sobre el tema por el que comenzamos esta conversación, sobre el Día de la Raza o Día de la Diversidad, que es el nuevo nombre. ¿Se acabaría, ministra, el festivo o se mantiene el día festivo? Se mantiene, por supuesto. La diversidad es algo para celebrar. Y en la diversidad se incluye, por supuesto, todo. Nosotros somos multiétnicos, multiculturales, se incluye todo, no estamos excluyendo a nadie. Pero yo no creo que haya que celebrar la raza. Vale, eso debería dejar tranquilos a muchos oyentes, padre, que estaban preguntando si desaparece o no el festivo, el tradicional, el histórico festivo del 12 de octubre. Claro, lo importante es darle un nuevo nombre, ¿no? Lo importante es entender que todos somos iguales, aunque tengamos diferencias culturales, vale. Tenemos la misma dignidad todos. Ministra Ariza, gracias por estos minutos, ministra. Gracias a ustedes, muy amables. Le deseo un feliz